Hola a todos, buenas, ¿qué tal están? Pues me llamo Jesús, soy pastor. Hoy vamos a tratar el tema de consecuencias de no perdonar. Considero importante tratar esto. Creemos que no perdonar no hay consecuencias, no pasa nada. Y sí, el no perdonar es tan pecado como cualquier otro, el no perdonar. Empecemos por la siguiente parte de la definición del perdón: es olvidar la falta o la ofensa que ha cometido la otra persona contra nosotros. Esa sería la definición del perdón. Tengo aquí varios puntos y vamos a empezar aquí por el primero, las consecuencias. La primera consecuencia es que si no perdonamos, los demonios tienen razones bíblicas para torturarnos y atormentarnos. Le otorgamos un derecho que no les corresponde, pero por el estado en que nos encontramos se lo estamos otorgando. Y esto lo vamos a ver pues con la propia palabra del Señor. Esto lo vamos a ver en Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 35, que nos dice así: Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Como vemos, el no perdonar tiene muchas consecuencias. Esta es una de ellas. Si los que creemos en el Señor nos negamos a perdonar las ofensas de otros, no estamos obedeciendo la palabra del Señor, porque nosotros tampoco merecíamos que el Señor nos perdonara en ningún momento, y sin embargo por su misericordia nos perdonó. Nosotros tampoco somos quienes para decir quién perdonamos y quién no, a pesar de la ofensa. Sabemos que muchas veces perdonar no es fácil, dependiendo de la ofensa no es fácil, es un proceso. El perdonar es un proceso que libera. El segundo punto es:
Si no perdonamos, llegamos a ser como la persona a la que llegamos a ser como la persona a la que no perdonamos. O sea, nos ponemos en el mismo nivel que la otra persona. Las personas dañadas hacen daño y es verdad, nos impide ir al cielo. Y esto lo vamos a ver en Proverbios 23:7, que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es decir, nuestra condición de seres, tal como pensamos, es lo que expresamos exteriormente. Esa es la segunda consecuencia. La tercera consecuencia: si no perdonamos, vivimos en desobediencia y nos apartamos de la paz y la protección divina. Esto es así. No podemos hacer lo que a nosotros nos dé la gana, aunque estemos muy ofendidos, muy dolidos por la ofensa, pero no podemos oponernos. Esto no es una sugerencia ni una opción, el de no perdonar. Entonces, ¿por qué perdemos la paz y la protección divina? Primeramente, el orgullo es un impedimento para perdonar. El segundo es el dolor emocional. El tercero, el sentirse rechazado o menospreciado. Estos son, digamos, como detonantes que hacen que la persona impida perdonar. El no perdonar, uno se condena a sí mismo e impide liberarse a sí mismo y hacer a la vez libre a la otra persona, la que nos ha ofendido. El cuarto punto nos dice, la cuarta consecuencia de no perdonar: si no perdonamos, tratamos de vengarnos y la venganza es mala. La venganza no es de Dios. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 32:35. En Deuteronomio 32:35 nos dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Es decir, la venganza no nos corresponde a nosotros. Cual sea la ofensa que nos hayan hecho, eso es una parte que le corresponde a nuestro Señor. Nosotros nos corresponde, como cristianos, como hijos de Dios, perdonar. Porque en el perdón es una manifestación del amor. Es decir, el perdón está vinculado con el amor. Y esto es una verdad tremenda. Vamos a ver otro pasaje de la palabra del Señor, que lo tenemos en Romanos 12:19, que nos dice lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como vemos, está respaldado con la palabra del Señor. No es algo que yo me esté inventando, ni me lo esté sacando de la manga. Esto es revelado por la propia palabra del Señor. Es la mente de Dios, la Biblia, inspirada por Dios, la palabra, y en ella es en la que nos tenemos que apoyar y tenerla como manual de instrucciones para nuestra vida. El quinto punto de la consecuencia de si no perdonamos es, si no perdonamos, acabamos en una prisión. Es decir, al no perdonar, uno se adentra a una prisión espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Si nos encontramos por la falta de perdón en una prisión espiritual, es que se manifiesta en amargura, resentimiento, odio, temor y asesinato. Las emociones negativas conducen a nuestra muerte espiritual e incluso puede conducir a nuestra muerte física.
vamos viendo las graves consecuencias que tiene el no perdonar. Y esto no es como un juego de niños. Esto hago y esto quiero hacer y esto no lo quiero hacer. Aquí no hay opción ninguna. Y esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 26, 35. En Génesis 26, 35 nos dice: y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Como vemos, un espíritu maligno, que es el espíritu de amargura. Esto es la influencia de un espíritu maligno, que la persona está siendo influenciada. Entonces, estamos viendo que esto es serio. La siguiente parte: ¿cómo practicamos el perdón? Esto es una tarea, un trabajo que no es nada fácil, pero es necesario hacerlo si queremos obedecer la palabra de Dios, que a veces no es fácil, porque muchas veces hay que luchar mucho con nuestro yo, con el propio, a veces el orgullo, que es lo que impide que nuestra vida espiritual, nuestra vida, pues avance, crezca y pueda madurar. El Señor es el único que nos puede dar sentido y forma a nuestra vida. Nosotros, por nuestros propios medios, no podemos hacer gran cosa, pero en el Señor, pues todo lo podemos. El primer punto es, ¿cómo practicamos el perdón? La siguiente manera: perdonando de corazón sincero, aunque no queramos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos yendo a contracorriente, es decir, estamos yendo en contra de lo que nosotros no queremos hacer. Y cuando hacemos lo que nosotros no queremos hacer, es decir, yo no quiero perdonar, pero perdono, y al hacer eso le estoy quitando autoridad al diablo sobre nuestra vida. Le quitamos autoridad para que no trabaje en nuestra vida, porque si trabaja en nuestra vida, nos las destruye en todos los sentidos, y eso no es nada bueno. Que una persona se llene de ira, de rencor, de resentimiento, de venganza, eso no lleva nada bueno a nadie. Y el Señor nos ordena en su palabra que perdonemos, y si no, Él no nos perdona. El siguiente punto: Cristo nos ordena liberar a las personas del daño que han cometido contra nosotros. Y esto es así. Como he dicho antes, el perdón es el vínculo del amor. El perdón es la manifestación del amor. El perdón no es lo contrario a odio, a rencor y a todas las emociones negativas. Las emociones negativas no son de Dios, para nada. El siguiente punto, tenemos: el perdón es una orden, no es una sugerencia, no es una opción. No tenemos opción a elegir de quiero perdonar, no quiero perdonar. Puede costar perdonar, es un proceso perdonar, pero si nos negamos a ello, tenemos las consecuencias de las que ya he mencionado. El último punto es, si ya has perdonado a la persona y te acuerdas de la ofensa que la persona cometió contra ti, es porque aún necesitas perdonar. Es porque aún, si tú dices que has perdonado, ese perdón no ha sido de corazón. Y solo Cristo nos puede hacer perdonar a la persona que nos ha ofendido de corazón. Decir de boca, perdono, eso no es perdonar. Si la ofensa que nos han hecho viene a nuestra mente, eso es un recordatorio de que aún necesitamos perdonar. Y esto es así. Esto es así y esto es para tenerlo presente. Bien, voy a hacer una breve oración y damos por finalizado este espacio de consecuencias de no perdonar. Padre amado, Señor Dios,
Estamos aquí delante de ti, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, dándote honra y gloria a tu santo nombre, Señor. Te pido, mi Señor, humildemente, Señor, que toda persona que me esté escuchando, Señor, que me esté viendo, que esté con consecuencias, Señor, de no perdonar, Señor, que sea tu mano poderosa, Señor, en su corazón, sensibilizando su corazón, Señor, para que podamos todos hacer lo bueno y lo recto delante de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que nuestras oraciones están siendo escuchadas de tu parte, que ninguna oración queda indiferente delante de ti, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo que han dedicado. Suscríbanse y si esto les ha gustado, por favor, me dan un like y compártanlo, por favor. Dios les bendiga.